en este que es el del 2009, en este que es el del 2007, donde hemos documentado todo lo que ahí he dicho y que con un mínimo reembolso podrán conseguir ahí a la salida. A la hora que llevamos todas estas cosas, la respuesta de la justicia mexicana es: usted, esposa, usted, hermano, usted, papá, no tiene interés jurídico para esto. No puede demandar el retiro de la concesión, no puede demandar entrar al expediente de lo que se ha investigado sobre los funcionarios. Se queda ciega o sorda o coja la ley minera, aún en las modificaciones que hemos conocido, si no hay también una modificación a la ley que le otorgue a las víctimas de estos casos el interés jurídico, la razón legal, la posibilidad de demandar a este tipo de patrones. Como esa fue la respuesta que encontraron las familias en la justicia en México, tuvimos que recurrir a las instancias internacionales de derechos humanos, tanto a Ginebra, al sistema de relatores de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, sobre el derecho a la libertad de expresión, porque obviamente nuestra compañera Cristina, que ha documentado todo esto, fue amenazada, fue atacada, fue robada, hoy no está en la Ciudad de México, etc. De tal manera que decirles, esto ocurre en el Estado de México, esto ocurre en el país, en el Estado mexicano. No hay manera de poder llevar a un tribunal ni al empresario ni al funcionario, ¿verdad? Y ahí es donde hemos encontrado un camino y una puerta de la cual hablará mi compañera Jacqueline Sáenz. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Carlos Rodríguez. Cabe mencionar que la propuesta que envían los compañeros de Pasta de Conchos nos fue enviada el día de ayer por Cristina Auerbach, que es la compañera que acaba de comentarnos el licenciado Carlos Rodríguez, y ya se establece en esta reforma a la iniciativa el interés jurídico hacia los concubinos, hacia los hijos, hasta un segundo grado. Entonces, eso es parte fundamental porque no está establecido actualmente en la ley vigente, y que con esta reforma se va a incluir el interés jurídico de los familiares para que ellos puedan llevar a cabo las denuncias si así fuera. Entonces, la compañera Cristina Auerbach nos envió estas aportaciones y que ya se encuentran incluidas en la reforma a la ley que va a presentar el diputado Ramón Jiménez. Antes de ceder el uso de la palabra a nuestro siguiente ponente, quisiera agradecer la presencia del representante de la sección 65 del sindicato minero de Cananea, también a los de la sección 17 de Tasco, como al diputado de la 50 legislatura, de la 60 legislatura, el diputado Armando Barreiro, por su presencia. Entonces, para continuar con el programa del foro, le cedemos el uso de la palabra a la licenciada Jacqueline Sáenz, que es representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que nos va a hablar sobre derechos humanos, el caso Pasta de Conchos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación para este foro. Como ya lo decía, mi nombre es Jacqueline Sáenz, trabajo en el área de defensa de casos en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y es desde ahí que hemos ido acompañando el caso Pasta de Conchos, de manera más cercana con el cereal, con Carlos, con la Pastoral Nacional, el equipo nacional de Pastoral Laboral y la familia Pasta de Conchos, y también, claro, con los familiares de las personas que perdieron la vida desde el 19 de febrero de 2006. Como ya hacía una reseña Carlos, y me imagino que ha ido saliendo a lo largo de la exposición la situación actual de los hechos, aún así puedo hacer referencia a esto para que tenga un hilo mi exposición. Bueno, la situación se resume en una palabra, y que es impunidad principalmente, ¿no? Ha habido diferentes instancias a las que se han acudido, tanto en el fuero común como en el fuero federal. También en el caso de instancias no jurisdiccionales, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha emitido recomendaciones en 2 ocasiones por el caso Pasta de Conchos, y también lo que son las comisiones que se abrieron en la Cámara de Diputados en el 2006 y con los resultados que se tuvieron, ¿no?
Bueno, en este contexto y después de más de 4 años de impunidad, de la falta de respuesta de las autoridades, de la constante denegación de justicia y de una reparación integral, entendiendo también el rescate de los cuerpos, que es como la principal demanda dentro de justicia, ¿no?, de los familiares, pues se decidió acudir a instancias internacionales, que se hizo antes ante la Organización Internacional del Trabajo, que tuvimos la respuesta el año pasado, y otros relatores, pero en el momento actual se decidió acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos como órgano protector en las Américas, dependiente de la Organización de Estados Americanos, de la cual el Estado mexicano es parte y tiene obligaciones internacionales en diferentes rubros, las cuales constantemente y de manera sistemática incumple, ¿no? En este sentido, bueno, se decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para alegar diversas violaciones a los derechos humanos, principalmente en cuanto a la vida por los familiares fallecidos, la integridad física de los familiares, por la constante denegación de justicia y las implicaciones en su salud física y psicológica en esta búsqueda de justicia, y también la falta de debida protección judicial y garantías judiciales por la falta de acceso a la justicia que ha habido, ¿no? Aquí me gustaría aclarar que creo que en el caso Pasta de Conchos, visto de una manera más amplia, hay diversas violaciones a los derechos humanos laborales, ¿no?, principalmente por la desregulación que se ha venido dando, la cuestión del outsourcing y todos los mineros que no directamente trabajaban para Industrial Minera México, sino para General de Ulla, ¿entiendo? Y bueno, que desafortunadamente en un espacio como la Comisión Interamericana no se pueden argumentar, porque así es el litigio en esos espacios, pero que nos gusta resaltar constantemente la falta de garantías sociales para los mineros y la falta de adecuada protección laboral en el rubro de la minería, ¿no?, por la desregulación que se viene dando. Dentro de este tema y dentro de los derechos violados, se nos ha cuestionado en otros espacios y en otros foros que por qué nosotros demandamos al Estado mexicano responsabilidad por la pérdida de la vida de los mineros cuando se trata de una empresa privada, ¿no? Y en este tema nosotros sostenemos, y hay jurisprudencia al respecto y pronunciamientos tanto por la Comisión Interamericana como por la Corte Interamericana respecto del deber de garantía y prevención y garantía del Estado mexicano en ciertas áreas, ¿no?, como en las áreas en las que tiene una especial responsabilidad y se encuentran sujetos diversas personas, ¿no? Por ejemplo, en las cárceles, por ejemplo, en instituciones de salud mental también tienen responsabilidad, y nosotros consideramos que en el tema de la minería el Estado mexicano tiene responsabilidad porque se trata de una de las actividades pues más peligrosas, que tiene un alto índice de siniestros, tanto de muertes como de accidentes laborales, y en donde la cuestión de las inspecciones es un tema muy grave, que ya mencionaba también Carlos, en donde realmente no hay suficientes inspectores, no están capacitados, no se lleva a cabo la inspección de estas fuentes riesgosas de trabajo, siendo que esto sí es una responsabilidad del Estado, ¿no? Y al incumplirlas está incumpliendo su deber de la debida prevención y garantía que tiene para preservar los derechos humanos de todas las personas aquí en México, ¿no? Otro tema también ahí es la falta de acceso a la justicia. Como lo decía Carlos también, desafortunadamente primero se conoció en el Foro Común en el estado de Coahuila lo que son las denuncias penales que se presentaron por homicidio culposo, fue como se calificó, y que la empresa inmediatamente, para solapar a personal de ahí, bueno, se fue por una vía jurídica que no protege debidamente a las personas, y que era esto, ¿no?, otorgar una indemnización, hacerlos firmar, digamos, como el perdón, y con eso quedaban inmediatamente libres. Y aquí entra otro tema en donde es la falta de interés jurídico, donde los familiares no pueden impugnar esa decisión judicial, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque el amparo no lo permite y era la única vía que había. Entonces, tomando el tema del interés jurídico, que es importante que se retome en la ley minera, consideramos que es el interés jurídico tanto ante instancias administrativas en la sanción, como también en materia penal y en materia de amparo, ¿no? Lo limitado que es para los familiares de las víctimas el poder acceder a otros recursos con la finalidad de impugnar ciertas decisiones administrativas o jurisdiccionales. También aquí en este tema es señalar que no solo en el fuero común, sino en el fuero federal, porque había responsabilidad de servidores públicos por
terrible siniestro que ocurrió en febrero de 2006 y en la cual tampoco hay ningún responsable, ¿no? En realidad se encuentra reservada esa averiguación previa, no se han continuado las investigaciones y permanece en el olvido completamente por parte de las autoridades. Entonces, bueno, siendo este el panorama, nosotros acudimos a la Comisión Interamericana para pedir que recomiende al Estado diversas medidas de reparación integral, de medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Dentro de lo que es la justicia integral y cómo se ha venido construyendo en el sistema interamericano, es muy importante que no solo sea la cuestión de la indemnización por la pérdida de los familiares y por todo lo que ha generado la muerte de ellos, sino que también se tengan otras medidas que les sean reparadoras a los familiares, como por ejemplo el rescate de los cuerpos, ¿no? Uno de los principales objetivos de ir a esta instancia interamericana, que si bien podrá tener algunas limitaciones, consideramos que es algo que sí puede recomendar el Estado mexicano, el rescate de los cuerpos como una medida principal de reparación para todos ellos. Otra cuestión